Queridos hermanos, hermanas, saludo cordialmente al señor diputado Edgar Escolán Batarse, al señor alcalde Elis Neftalí Romero, las hermanas carmelitas de San José, a Radio Católica Óscar Anulfo Romero, que está transmitiendo en este momento, y los sacerdotes, pues David Torres, que es el párroco, al padre Óscar Daniel, el padre José Ismael Batres, que son los colaboradores acá. Y bienvenidos a todos ustedes, hermanos, hermanas, a esta Santa Eucaristía. Mi nombre es Luis Ernesto Rodríguez, ya lo indicaron. Sirvo en la diócesis como rector de la Catedral de Santiago de María. Soy profesor de Derecho Canónico en el Seminario San Óscar Arnulfo Romero y también canciller de la Curia Diocesana. Estamos colaborando con estas cosas en la diócesis. Y pues como ya se los he dicho al inicio, Monseñor William pues se disculpa por no estar presente con ustedes acá en este momento tan especial. Hoy es un día especial, es de gran alegría para nosotros la culminación de esta etapa de restauración de este templo, un templo que data del 1800, es un templo que, como dije al inicio, recoge mucha historia de este municipio, de tantos sacerdotes que han pasado por esta parroquia, por esta iglesia y que han pasado haciendo el bien, trabajando, esforzándose. Y dentro de ellos destacamos la presencia de San Óscar Anulfo Romero, que aquí presidió la Santa Eucaristía, ha celebrado los sacramentos y pues ahora lo tenemos presidiendo los altares. Es una gracia especial que nosotros hoy debemos decirle a nuestro Dios, ese gesto de gracias con nuestra presencia y nuestra participación. Qué bueno es que nos reunamos hoy en esta asamblea festiva, en este templo. Este es un templo que conocemos como el Templo de Roma, ubicado en este bello municipio de Ciudad Barrios, y celebrar que hemos podido restaurar un edificio que por mucho tiempo había pasado abandonado, no porque quizás quisiéramos tenerlo abandonado, sino porque no teníamos los recursos suficientes para poder darle el mantenimiento adecuado. Esta restauración es gracias al fondo gestionado en la Asamblea Legislativa por el diputado José Edgar Escolán Batarse, que está aquí con nosotros. Gracias, le damos a él un aplauso por este gesto. Y que fue ejecutado por el Ministerio de Gobernación. Fue el Ministerio de Gobernación el cual contrató la empresa para realizar esta obra. El padre David, los vicarios y un equipo de laicos han llevado la supervisión de la obra. Y por eso agradecemos en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia particular de Santiago de María, a todos ustedes por esta gran obra, por esta ayuda importante para nuestra diócesis. El templo desde los tiempos más remotos ha tenido una importancia fundamental. Aquí muchas veces venimos a elevar nuestras oraciones, escuchando la palabra de Dios, celebrando los sacramentos, de manera particular la Santa Eucaristía, que es fuente y culmen de la Iglesia.
Decía San Agustín, al bendecir un templo en el norte de África, a comienzos del siglo V, que los templos somos nosotros, los cristianos. Los templos, en la tradición cristiana, son figura de la iglesia, porque en ellos se nos proclama la palabra de Dios y es el lugar propio de la celebración de los sacramentos de salvación. Es donde el pueblo cristiano hace fiesta en honor de Dios y comienza a vivir en el orden de la gracia lo que espera vivir en la gloria eterna que se nos ha prometido con Jesucristo nuestro Señor. Quien traspasa la puerta del templo entra por el mismo Cristo y no sale de este espacio sin recibir el consuelo del perdón que dignifica su condición de hijo de Dios. Esta figura es una figura importante. De hecho, en los templos antiguos, la pila bautismal estaba ubicada siempre al ingreso del templo, en la puerta principal a un costado. Y ahí se hacían los bautismos, para significar que el bautismo era la puerta. Recordar eso, la entrada a la iglesia. Venir acá a formar parte de una familia y celebrar la fe. Esto para nosotros tiene que ser motivo de alegría, formar parte de los elegidos de Dios. Se cumple lo que dice el profeta Isaías: les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre más valioso que los hijos y las hijas. Al escuchar la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía acá, en esta iglesia, en este templo, estamos celebrando dos momentos importantes en el rito y que constituyen la razón primera y fundamental por la que levantó este edificio el Señor ya hace mucho tiempo con la colaboración y ayuda de todos ustedes. En Él queremos escuchar su palabra salvadora, celebrar los misterios que nos santifican. En cada templo que se dedica para el culto cristiano, nosotros, miembros de la iglesia, nos congregamos en torno a este altar. Confesamos nuestra fe, esa fe que es bautismal, y nos alimentamos de ese pan que nos da la vida eterna. Hay en esto una singular paradoja, porque en realidad el verdadero templo, como lo ha dicho ya San Agustín, somos nosotros, los que hoy estamos reunidos acá, los que nos reunimos cada día, cada domingo, para celebrar la fiesta del Señor. Porque este templo que nos contiene, estas paredes, este techo, y aún su sobria belleza interior, nos están representando. Al hacer visible en el lenguaje del arte arquitectónico lo que es la iglesia, son imagen de nosotros mismos. Y hasta el más humilde de los templos nos recuerda que cada uno de nosotros somos piedras vivas, bien trabadas y unidas por el vínculo del amor fraterno. Y Cristo viene a ser la piedra angular, sobre la cual se levanta todo el edificio. Y aún más, en cada visita al templo se agita el agua del bautismo, esa fuente de vida eterna que nos recuerda que nosotros somos templos de Dios viviente.
Al entrar al templo experimentamos su belleza significante, pues somos templos vivos del Espíritu Santo. Aquí también se cumple la sentencia del profeta. Los colmaré de alegría en mi casa de oración, y será llamada casa de oración para todos los pueblos. El templo es un lugar privilegiado de encuentro con Dios, con su pueblo peregrino. Él, que no hace acepción de personas, escucha la oración del justo como la del pecador arrepentido, porque no deja de bendecir a quien se acerca con corazón contrito y espíritu humilde. El espacio sagrado y el silencio invitan a la intimidad divina, a la oración serena, a la acción de gracias, a las lágrimas sinceras de la conversión y a la más profunda de las alegrías, el de saberse amado por nuestro Padre del cielo. Jesús llamó al templo la casa de mi Padre y nos ha invitado a orar en espíritu y en verdad. Por eso, tal vez los templos cristianos tienen algo de la casa paterna, donde el hijo pródigo siempre es bien recibido. Al habilitar este templo, al remodelarlo y embellecerlo, se expresa un anhelo, que las personas que entren por esta puerta, las familias con sus hijos, los niños, los jóvenes, los adultos y ancianos, los sanos y los enfermos, y cuantos podrán encontrarse aquí en este magnífico templo, se sientan como en casa y así tengan la oportunidad de un feliz encuentro personal con Jesús. Que todos los que deseen pasar gusten de la fuente de la misericordia divina, confíen y descarguen en Él todas sus inquietudes, ya que Él se ocupa de nosotros. Él se ocupa de todas nuestras necesidades. Así lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 7 de su carta. Queridos hermanos y hermanas, estoy seguro que después de este encuentro con el Señor que cada uno de nosotros ha tenido y que otros más tendrán en este lugar, la amistad con Dios nos dará una nueva orientación en nuestras vidas y nos convertiremos en discípulos y misioneros de la causa de Cristo, porque la misión es el amor que no podemos callar, dice el Papa Francisco. Repito la frase: la misión es el amor que no podemos callar. Demos gracias entonces por esta casa de oración. Demos gracias porque hay un lugar donde reunirnos. Demos gracias porque hay personas dispuestas a ayudarnos, a mantenerlas, y nos toca a nosotros darles continuidad. Está de más decir que hay que cuidarlo, está de más decir que nosotros tenemos que también procurar que este lugar esté siempre disponible para poder así encontrarnos con el Señor. La frase que el mismo Jesús nos ha enseñado: el celo por la casa de mi Padre me devora. Este celo debemos tenerlo nosotros, ser celosos con las cosas de Dios, ser celosos con las cosas sagradas, cuidarlas, custodiarlas.
Y nosotros aquí incluso tenemos esta posibilidad de poder transmitir la historia a las nuevas generaciones de todo lo que ha acontecido en torno a este templo, que no se pierda esa historia. A nosotros se nos dice que tenemos poca memoria histórica, que rápidamente se nos olvida lo que ha acontecido en nuestro país y la historia que hemos vivido es recordada poco. Y hay que entonces tener esa buena costumbre de transmitir la fe, pero también transmitir aquellos conocimientos que nos van a ayudar a saber de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde nos dirigimos. Por lo tanto, demos gracias a Dios por este lugar, donde los cristianos ofrecemos nuestras pobres oraciones y sacrificios, con la esperanza de alcanzar misericordia del Dios compasivo y clemente. Estamos seguros de que la reestructuración de este templo de Roma nos ayudará para venerar de una mejor manera a San Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir, quien presidió la Santa Eucaristía y celebró los sacramentos también acá, en este lugar, en este municipio. Que su memoria, que su intercesión ayude para que este pueblo, este municipio crezca y sea un punto de referencia a nivel nacional y mundial de un personaje que es ejemplo para encontrarnos con Cristo. Es un ejemplo de seguimiento del Dios de la vida, el Dios que ama a todos, pero con amor preferente por los pobres y necesitados, por los marginados. San Óscar Arnulfo Romero tiene que ser para nosotros ese referente de aquel personaje que ha encontrado a Cristo y que por Cristo ha sido capaz de ser esa voz profética que nos ayuda a entender lo que tenemos que realizar como cristianos. Hoy en la liturgia que hemos escuchado, se nos recuerda pues que debemos tener claridad quiénes somos y quién es Cristo en nuestra vida. San Juan Bautista en el Evangelio nos dice eso. Él tiene claridad de quién es y le da el lugar que merece a Cristo. Y la primera lectura nos ha hablado de aquel que es mentiroso, de aquel que dice ser lo que no es o engañar. Y tenemos que cuidarnos mucho de esto, porque en el mundo hay tantas personas que engañan, mienten y están continuamente tratando de arrebatarnos lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Tenemos que ser astutos, tenemos que pedir al Señor que nos dé esa sabiduría, ese discernimiento para siempre dar una respuesta a las exigencias de nuestro tiempo. Tenemos que tener claridad de las cosas que vienen de Dios y de las cosas que no vienen de Dios. Tenemos que luchar por aquellos valores fundamentales que nos ayudan a poder formarnos y crecer en la gracia. Este templo es ese lugar donde nos formamos, donde formamos nuestra conciencia. Como dice nuestro obispo, en la escuela se nos forma en ciencia, pero aquí en el templo, en la iglesia, se nos forma la conciencia. Y esto es lo que necesitamos equilibrar. ¿De qué nos sirve saber tanta ciencia si la conciencia la tenemos a cero? No tenemos esa sensibilidad. Por lo tanto, tenemos que crear estos espacios y darles el lugar que se merecen. Esa conciencia que nos ayuda también a distinguir, como ya lo he dicho, el bien del mal en el mundo. Ya no dejarnos llevar por las corrientes.
no dejarnos llevar por las masas que tienen una postura muchas veces equivocada de la realidad. Que nosotros no seamos, tristemente, el año pasado recibimos la noticia que ya en Argentina se había aprobado el aborto. Y qué triste ver gente aplaudiendo afuera de las calles, aplaudiendo porque van a matar niños. Alegre la gente, aplaudiendo porque se ha aprobado una ley que permite matar niños. En este mundo estamos. Y necesitamos nosotros también tener esa claridad. Y pues me permito aquí dirigirme al señor diputado. Hay que luchar por la vida, porque hay ahí siempre personas que quieren meter este tipo de cosas en las leyes, que en realidad buscan intereses muy, muy malvados y perversos. Necesitamos luchar por la vida, luchar por la verdad, por la justicia, según el corazón de Cristo. Y eso lo logramos formando una buena conciencia, una buena sensibilidad, profundizando en la palabra y celebrando los sacramentos. Y para eso tenemos los templos. No son el único lugar. Podemos estar debajo de un árbol, porque ya hemos dicho, las piedras vivas somos nosotros, pero es importante tener un lugar de referencia. Es importante tener este lugar como la casa de Dios, como ese lugar en donde yo me conecto con mi Creador, donde recibo esa gracia, donde vengo como a la casa del Padre, donde el Padre me espera con los brazos abiertos, donde yo simplemente tengo que acercarme y manifestar mi deseo de estar con Él. Bendigamos entonces al Señor en todo momento, y démosle gracias por el don de la vida y porque nos mantiene siempre en este caminar como iglesia, haciendo historia, pero una historia nueva. Somos los nuevos constructores de esta iglesia que peregrina. Tenemos que seguir escribiendo las nuevas páginas de los Hechos de los Apóstoles, porque nosotros somos los que estamos continuando esta obra en la iglesia. Así sea.